Muy buenos días, tengan todas y todos. En nombre de la Oficina de Asuntos Internacionales y Cooperación Externa y de la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Costa Rica, les damos la más cordial bienvenida a este nuevo webinario sobre el tema Diplomacia Científica UCR, Puentes hacia la Internacionalización. Hola, bienvenidos a una nueva edición de nuestros programas de diplomacia científica. Como siempre, un placer compartir con ustedes y compartir con la calidad de profesionales que son parte de este programa. El día de hoy vamos a tener al doctor Pascal Girot, director de la Escuela de Geografía, quien tiene más de 30 años de trabajar en la Universidad de Costa Rica, cuyos temas de interés van desde cambio climático hasta gestión de riesgos y gestión ambiental. Una persona destacadísima con formación en la universidad y también a nivel internacional. Y como parte de la diáspora contamos con Rebeca Mata Barbosa. Rebeca actualmente trabaja en la Escuela de Ingeniería en Biosistemas y tuvo formación en la Universidad de Davis en California. Rebeca se ha dedicado fuertemente a lo que es cambio climático y su influencia también sobre ambientes acuáticos y marinos. Otra vez estamos muy contentos de poder compartir con ustedes todo lo que es la formación de nuestros docentes a nivel nacional, a nivel internacional y la importancia de estrechar lazos con otros países, con otras universidades y con otras formaciones. Espero que disfruten muchísimo esta nueva edición de nuestro programa. Muchas gracias a la señora vicerrectora por su participación y sus palabras. Y a continuación me complace presentar y hacer una breve descripción de la trayectoria del doctor Pascal Girot, nuestro invitado del día de hoy, quien es profesor catedrático en la Universidad de Costa Rica y se desempeña actualmente como director de la Escuela de Geografía de nuestra universidad. Hasta marzo de 2018 estuvo trabajando como coordinador de un proyecto y asesor del ministro de Ambiente y Energía del Gobierno de Costa Rica en temas de cambio climático. Ha trabajado también como consultor internacional durante los últimos 30 años en entidades como el PNUD, CARE, la ONU, Ambiente, el BID, el Banco Mundial, la FAO y la UICN. Ha trabajado en particular como consultor en Centroamérica y el Caribe en temas de política ambiental, ordenamiento territorial, gestión del riesgo y adaptación al cambio climático. También ha participado en misiones post-desastres en varios países del mundo, tales como la India, Argentina, Bolivia, Haití y también en Centroamérica. Desde hace más de 30 años enseña en la Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica, donde ha dictado cursos en temas de ordenamiento territorial, gestión ambiental, gestión de riesgos y geografía económica. Tiene más de 25 artículos publicados en revistas internacionales y capítulos de libros. De manera que les damos la más cordial bienvenida al doctor Girot y le agradecemos muchísimo haber aceptado nuestra invitación para participar en estos webinarios de diplomacia científica. Tiene la palabra, doctor Girot. Muchísimas gracias, don José María, por esta introducción. Y bueno, quiero aprovechar para agradecer a la Oficina de Asuntos Internacionales y Cooperación Externa y a la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Costa Rica por darme el honor pues, de poder presentar en el marco de este programa tan interesante sobre diplomacia científica UCR. Yo quisiera el día de hoy compartir con ustedes pues la experiencia que he tenido el privilegio de tener como científico de la Universidad de Costa Rica en espacios de negociaciones multilaterales en el marco de la Convención de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Esta reflexión pues va a constar de 4 partes. Una primera reflexión más conceptual sobre, bueno, cuál es un poco el devenir de la ciencia y de los productos de la investigación científica en materia de política, y una reflexión también sobre la interfaz entre ciencia y política,
que creo que en el caso del cambio climático es un eslabón crítico de la acción climática en los países en desarrollo, y en el caso nuestro en Costa Rica. Y luego una reflexión ya más detallada sobre mi recorrido pues en el marco de las negociaciones de cambio climático, y luego quisiera librarme unas reflexiones finales para ir cerrando. Quizás lo primero es como centrarnos en una discusión sobre, bueno, qué es el conocimiento científico, cuál es su valor intrínseco, ¿verdad? Y cómo se traduce ese conocimiento científico en algo que pueda ser traducido en acción en materia de políticas públicas. Y esto, obviamente, existen una enorme cantidad de investigaciones científicas sobre el fenómeno del cambio climático, su manifestación a nivel del sistema climático planetario y la atmósfera, y su manifestación en materia también de incremento de emisiones, en eventos climáticos extremos y cambios permanentes en las condiciones climáticas en diferentes partes del mundo. Desde luego, el conocimiento científico sobre esto se ha canalizado formalmente a través de distintos mecanismos, y voy a referirme a ellos, como es el caso del panel intergubernamental sobre cambio climático, o el IPCC por sus siglas en inglés. Pero creo que tenemos que también librarnos a una reflexión más de fondo sobre cómo se traduce este conocimiento en información y datos, y cómo esos datos realmente son finalmente utilizados para informar decisiones en materia de política pública, tanto a nivel internacional, multilateral, pero también a nivel de gobiernos nacionales y locales. Y creo que es un poco entender ese proceso y ese diálogo, esa interfaz entre la producción de ciencia y los procesos de formulación de política que quiero compartir con ustedes el día de hoy. Yo quisiera empezar con este gráfico bastante gracioso de un investigador norteamericano, un especialista en cambio climático, Mickey Glantz, de la institución NCAR en Colorado, en Estados Unidos, donde él parte en un artículo sobre ciencia útil o ciencia utilizable, usable science. Él parte del desconocimiento. Es decir, para hablar del conocimiento y el rol del conocimiento hay que saber qué sabemos, qué no sabemos. ¿Cuál es el rol, sobre todo en temas de cambio climático, el rol de la incertidumbre, de conocer, digamos, las probabilidades, que es una forma de expresar el riesgo asociados al cambio climático, pero luego cuando no sabemos todos los posibles desenlaces del cambio climático, ¿cómo manejamos entonces lo que no sabemos? Y yo creo que es muy importante partir de esa constatación que todavía tenemos tal vez una lección de humildad, de que no todo es conocido, no sabemos exactamente cómo se va a manifestar a futuro el cambio climático, aunque tenemos cada vez más evidencias que refuerzan los diagnósticos que desde fines de los 80s del siglo pasado nos habían ido alertando los científicos como parte del IPCC sobre los riesgos de cambios y transformaciones en el sistema climático planetario. Lo más difícil en general es reconocer nuestra ignorancia, y yo creo que esa reflexión de Mickey Glantz es súper útil, de saber cómo podemos, obviamente hay una parte de personal, de saber cuáles son los límites y hasta dónde nos da nuestra competencia, y luego cómo también ubicar ese desconocimiento que no conocemos y que todavía están por descubrirse. Y yo creo que en el caso del cambio climático, sobre todo cuando estamos acostumbrados en los últimos años a escuchar escenarios pesimistas sobre el futuro del mundo, es muy fácil caer en la trampa de dar por sentado que tenemos todo el conocimiento para tomar decisiones, y no siempre es el caso. Y aun cuando lo tenemos,
este conocimiento no siempre se materializa en las mejores decisiones posibles. Y siempre ese diálogo de tener toma de decisión o políticas públicas formuladas en base a la mejor ciencia disponible sigue siendo pues un reto muy grande en este contexto. Tenemos por un lado una producción de ciencia formal que ha ido creciendo enormemente en el tema de cambio climático. Realmente es enorme la cantidad de producción de conocimiento que ha crecido en los últimos años, tanto en la parte física de la manifestación en materia de ciencias atmosféricas y de física de la atmósfera, como también sobre los impactos que tienen el cambio climático en los diferentes sistemas humanos que están expuestos, digamos, a estas amenazas del cambio climático. Y entender también cómo muchas de las políticas públicas que determinan la forma en que hacemos desarrollo, en la forma en que desarrollamos nuestras ciudades, nuestro sistema de transporte, nuestros sistemas de generación energética y el consumo de esos bienes de consumo ligado a un modelo de desarrollo basado en energías fósiles, contribuyen de alguna forma a aumentar las emisiones de gas de efecto invernadero que van sumando en la atmósfera, independientemente de dónde surgen, si son de fuentes móviles, si son de países en desarrollo, países desarrollados. La molécula de CO2 o de metano es la misma, que incide pues en cambios en la composición química de la atmósfera y con efectos en materia de calentamiento global. Entonces tenemos en este momento una enorme oferta de ciencia a nivel internacional, tanto a través de mecanismos formales de publicación científica y de revistas con revisiones de pares, como también incidencia que pueda hacerse a través de procesos de incidencia. Y me parece importante distinguir las dos cosas. A veces uno, como científico, cree que al publicar en una revista de renombre internacional con revisión de pares, de que ese conocimiento va a circular ampliamente hacia sectores fuera, digamos, de la especialidad de uno. Y que claramente esto no siempre suceda y eso sucede como lo quisiéramos, y que en ese sentido los procesos de incidencia se vuelven sumamente importantes. Luego está cómo la ciencia se puede ser incorporada y cómo los diferentes actores económicos y políticos utilizan esa información. Y ahí hay una reflexión, obviamente, basada en alguno de los trabajos del Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, que recibió el Premio Nobel justamente por su modelo de información imperfecta, de que no todos los actores tienen acceso a la misma información, no toda la información y el conocimiento científico se traduce, digamos, en las mejores decisiones, y eso no se debe necesariamente por una falta de voluntad política, que es un tema que escuchamos a menudo, sino que a veces la puesta a disposición de la información no necesariamente mejora la condición de vulnerabilidad de la persona o su capacidad real de tomar decisiones o de tener una incidencia real que cambie las condiciones de riesgo, de vulnerabilidad, o que permite también acelerar una transición hacia un desarrollo bajo en emisiones, que es parte de los retos que tenemos hoy en día de cara al cambio climático. ¿Cómo entonces aumentar la capacidad de toma de decisiones para que se puedan incorporar esos datos, ese conocimiento científico para mejorar las condiciones de vulnerabilidad, de reducir el riesgo y de poder incidir efectivamente de cara a los impactos del cambio climático, generar condiciones más seguras para nuestra población, en nuestros sectores productivos, nuestras comunidades. Entonces, sigue habiendo enormes retos en esto. Ese camino, ese tránsito entre un conocimiento científico que puede ser muy robusto, pero un acceso imperfecto a la información
y una capacidad imperfecta de traducir esa información y ese conocimiento en las mejores decisiones posibles, y que requiere trabajar en esas tres dimensiones que pueden ver en la figura a la derecha, que tienen que ver de cómo las predicciones de escenarios de cambio climático, cómo la capacidad de toma de decisión pueden realmente modificar condiciones de vulnerabilidad humana, que es un tema en el cual he venido trabajando ya en los últimos años. Creo que esos retos siguen siendo muy válidos, y que tenemos que, obviamente, cuando hablamos de diplomacia científica en temas de cambio climático, tenemos que obviamente tenerlos en cuenta. Luego están diversas formas de vinculación entre la ciencia y la política. Hay obviamente dos grandes categorías: ciencia para la política, y luego política científica, que tiene que ver con cómo motivamos también y estimulamos investigaciones relevantes para el desarrollo o para encarar la crisis climática mundial. Y ahí en ciencia para la política incluye la asesoría o el rol que podemos tener como científicos en fungir como asesores o consejeros de personas en posiciones de toma de decisiones, y todo el ámbito que nos trae aquí, que es de la diplomacia científica, donde justamente la idea es no solamente intercambiar ideas, sino de poder desarrollar conjuntamente nuevos conocimientos, y que esas políticas pueden también ser objeto de seguimiento y de revisión periódica, que es algo que creo que es importante cuando hablamos de diplomacia científica, es de poder también librarnos o permitir librarnos a una revisión periódica de políticas públicas, cosa que en muchos países, y incluye Costa Rica, no hemos sido muy exitosos en eso. Entonces, siempre hay esa tensión entre la toma de decisión, como un poco ese mito de que esa toma de decisión se hace en el seno de los ministerios y de los despachos de ministros y en la asamblea legislativa, con lo que es realmente la parte de los conocimientos generados y las políticas que realmente reflejan prioridades negociadas por la población, por la comunidad científica, pero también por la comunidad empresarial, en materia, por ejemplo, de transición hacia un desarrollo bajo en emisiones. Pasa mucho por la innovación tecnológica y científica hacia soluciones técnicas en materia de reducción de emisiones a través de sistemas energéticos más eficientes, sistemas productivos con una menor huella en materia de emisiones de carbono o de metano. Todo eso pasa efectivamente también por un trabajo de abajo hacia arriba de desarrollo científico y tecnológico, que es sumamente importante que tenga lugar. Ahora, existen muchos ejemplos de estos espacios, esas entidades multilaterales científicas. El IPBES, que es esta plataforma intergubernamental un poco calcada sobre el IPCC, trata del tema de biodiversidad y servicios de los ecosistemas, y el IPBES fue creado en el 2012 justamente para evaluar el estado de los ecosistemas y de los servicios ecosistémicos que proveen esos ecosistemas a la sociedad. Y si bien no pertenece a las Naciones Unidas o no opera bajo una convención como lo opera el IPCC, tiene una estructura muy parecida, en el sentido que sí busca crear espacios de grupos de expertos, fuerza de tarea, observadores, paneles de expertos que pueden informar las políticas públicas. Otro ejemplo es la UICN, que es la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, que predata el IPBES por muchas décadas, fue creada en los años 40 del siglo pasado. También tiene comisiones científicas, estados miembros, ONGs miembros, y que tratan de ponerse de acuerdo efectivamente entre comisiones científicas y diferentes actores para poder ponerse de acuerdo en una política basada en la mejor ciencia posible.
Pero sin duda, en el tema que nos trae acá, el día de hoy, el IPCC, este panel intergubernamental sobre cambio climático, sigue siendo pues uno de los referentes más importantes de cómo la ciencia ha estado inclusive al origen de la creación de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Hay que recordar de que el IPCC predata la convención. Fue creado a fines de los 80s justamente como una reacción a los informes cada vez más preocupantes sobre el impacto del calentamiento global era justamente con el fin de crear o facilitar evaluaciones integrales del estado del conocimiento científico, técnico y socioeconómico sobre el cambio climático, sus causas, posibles repercusiones y estrategias de respuesta. Y ya hemos tenido desde 1990 un total de 6 informes publicados y una gran cantidad de informes especiales publicados en los últimos años. Se organiza el IPCC en 3 grupos de trabajo, uno que se centra más en la ciencia física que sustenta el cambio climático, un grupo de trabajo 2 que se centra en la vulnerabilidad de los sistemas socioeconómicos y naturales y las consecuencias negativas, los impactos tanto positivos como negativos del cambio climático y las opciones de adaptación, y un grupo 3 que se centra en la mitigación del cambio climático y evaluando métodos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y cómo eliminar esos gases de invernadero o retirarlos de la atmósfera. Y el último informe que acaba de salir este año y a finales del año pasado es el 6º informe del IPCC que cada vez nos manda un mensaje más estridente sobre la urgencia de buscar soluciones a la crisis climática porque estamos acercándonos al punto de no retorno en cuanto al cambio climático. En el marco de la Convención de Cambio Climático, ha habido en los últimos años un esfuerzo importante por incorporar la ciencia a las negociaciones. Uno pensaría que por tener el IPCC, automáticamente esos informes son leídos por los delegados de los países que vienen a representar las partes, los países y los observadores que forman parte de ese conjunto de actores que se reúnen anualmente en la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Pero nos dimos cuenta que, pues, de alguna forma el IPCC opera independientemente, tiene su propia gobernanza interna y no siempre había vasos comunicantes, o por lo menos estos vasos comunicantes no estaban siendo muy eficaces al momento de incidir en las negociaciones de cambio climático y lograr soluciones mancomunadas entre todos los países del mundo. Entonces, a partir del 2012 se crea este diálogo estructurado de expertos, el Structured Expert Dialogue, por sus siglas en inglés, que apoya el trabajo de este órgano subsidiario de asesoría científico y técnico de la Convención, que opera bajo la Convención, y que busca asegurar la integridad científica de las decisiones que toma la COP, la Conferencia de las Partes, y que pueda reflejar la mejor ciencia posible. Entonces ahí hay un par de links que van a poder ver si acceden a la presentación, donde precisamente en el 2013, en el momento en que se lanzaba el 5º informe del IPCC, hubo un proceso muy intenso. Fueron los 2 años que precedieron la negociación del Acuerdo de París, y que ahí donde precisamente la importancia de poder informar y de poder reflejar en el informe de París la última ciencia disponible se volvía sumamente importante. Y este Periodic Review, esa revisión periódica de los informes del IPCC ha seguido hasta la fecha, y ahora en el 2022 también se están realizando varios espacios, digamos, de consulta entre las partes, entre los negociadores y las negociadoras y los órganos científicos como el IPCC. Para ir
terminando, quisiera compartir una reflexión más personal sobre mi experiencia profesional en estos espacios de negociación. He tenido la suerte de fungir tanto como observador, como miembro de ONGs que estábamos invitados a formar parte de la Conferencia de las Partes como observadores. También estuve como representante de organismos intergubernamentales como la UICN, y en los últimos 7, 8 años como parte y negociador, como parte de la delegación de Costa Rica y del equipo negociador de AILAC en las últimas 7 COPs de cambio climático. Creo que quisiera, antes de librarme a esta reflexión más personal, recordar un poco esta geopolítica del cambio climático. Es importante darnos cuenta, y este es un infograma que refleja el peso que tienen diferentes países y grupos de países en el concierto de las emisiones mundiales. Eso es una gráfica que data, creo, del 2016, pero que no ha cambiado significativamente, aunque con la pandemia ha bajado un poquito en el 2020, pero ya ha vuelto a crecer con una velocidad extrema en los últimos meses después de la pandemia. Vemos que efectivamente esa geopolítica de las emisiones nos impone un enorme contraste entre los países del norte, grandes economías emergentes como China, India, Brasil o Sudáfrica, y un mar de pequeños países con una huella de carbono muchísimo menor, pero que también forman parte de las negociaciones de cambio climático. Y que es importante tener claro la enorme diferencia que hay en cuanto a la huella de emisiones, tanto histórica como hoy en día. También tener claro de que hay potencias económicas emergentes como China o India que tienen una huella muy, muy grande. Hoy por hoy, China es el país, el mayor emisor del mundo, pero que también tenemos a varios otros países que están o sea, en segundo lugar va Estados Unidos y en tercer lugar está la India, y si vemos la Unión Europea en su conjunto, obviamente estaría por encima de la India, ¿verdad? Es decir, hay un peso histórico muy importante en las emisiones, hay responsabilidades comunes, pero diferenciadas. Y yo creo que es importante siempre recordar ese principio que guía las negociaciones, que es parte también de muchos de los problemas que tenemos para ponernos de acuerdo, ya que requiere un acuerdo y un consenso entre países que tienen una responsabilidad diferenciada, pero que también enfrentan la misma amenaza y que algunos van a pagar, obviamente, un precio mucho más alto que otros por los impactos del cambio climático. El otro gráfico que quiero compartir con ustedes es cómo se dividen los bloques negociadores en las negociaciones. Y como pueden ver, es un berenjenal, como diríamos, de grupos y bloques negociadores, donde tenemos dos grandes conjuntos de bloques, que serían los países no anexo 1 o los países en desarrollo, que se agrupan bajo el grupo G77 más China, y los países desarrollados en la parte de abajo del gráfico, que agrupan los miembros de la Unión Europea, los países desarrollados como Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Noruega, etcétera, y algunos grupos que tienen pues miembros en ambos, tanto en el G77 como en el grupo de los países anexo 1. Esto hace que efectivamente la complejidad de las negociaciones se haga. Está muy claro de que un país como Costa Rica ganó muchísimo a partir del 2014 a incorporar el grupo de AILAC, que le dio, pues, que es un grupo de la Alianza Independiente de Países de América Latina y el Caribe, que incluye Perú, Colombia, Chile, Paraguay, Panamá, Guatemala y Honduras, y Costa Rica,
y que le dio a Costa Rica la posibilidad real de poder incidir mucho más en el proceso negociador y tener efectivamente un equipo negociador con más músculo y con más conocimiento técnico y científico, porque había la posibilidad de tener expertos en alguna de las áreas de negociación que hasta la fecha Costa Rica no había podido seguir, y eso desde el 2014 hasta la fecha nos ha dado una enorme ventaja de negociación, y que hemos tenido obviamente una incidencia mucho mayor en las negociaciones. Quizás para remontar un poco al origen, yo trabajé, antes de trabajar en temas de negociaciones multilaterales, trabajé también como consultor en muchos procesos regionales en el marco del SICA y de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo, en temas de políticas públicas, políticas regionales, tanto en temas ambientales como en temas de gestión del riesgo de desastres. Sobre todo a partir del huracán Mitch, donde sí empecé a trabajar mucho más en temas de políticas regionales, en temas de gestión del riesgo de desastres. Participé en el diseño de la política centroamericana de gestión integrada de riesgo de desastres, la PSEGIR en el 2010, pero también en la Estrategia Regional de Cambio Climático del 2009 y en la Estrategia Nacional de Cambio Climático de Costa Rica del 2009 también. Es decir, todos estos esfuerzos yo creo que me dieron pues elementos para poder a partir del 2008 participar ya como por primera vez en una conferencia de la parte de cambio climático que fue en Poznan, en Polonia, como miembro de la delegación de UICN. El año siguiente fue la famosa COP15 en Copenhague, en Dinamarca, donde sí llevamos con UICN una delegación nutrida de representantes de organizaciones de la sociedad civil de toda la región centroamericana. Había representantes de organizaciones indígenas, de ONGs ambientalistas, de organizaciones religiosas, de diferentes representantes en el marco del SICA y de la comunidad académica. También estuvo representado el CESUCA, y creo que fue también un primer ensayo de cómo incidir como región en un proceso tan complejo como las negociaciones multilaterales de cambio climático. Y a partir del 2011 al 2014 participé como observador porque trabajaba con una ONG humanitaria de carga internacional, y estuve también involucrado en procesos de incidencia política como ONG en esas COP, de la COP17 a la COP20. A partir del 2014, ingreso a formar parte de la delegación de Costa Rica ante la Convención Marco como miembro del equipo negociador. Sobre todo el año 2015 fue un año sumamente intenso en las negociaciones, ya que culminó con la firma del Acuerdo de París en la COP21 en diciembre de 2015, y hubo 4 rondas de negociaciones ese año para poder terminar de ponernos de acuerdo en el texto del Acuerdo de París. Ahí contribuí directamente en las negociaciones de 2 capítulos del Acuerdo de París, en adaptación y pérdidas y daño, y a partir del 2015 ya estaba con un nuevo cargo como asesor senior en cambio climático en el despacho del ministro de Ambiente y Energía de Costa Rica, y tuve el ministro de aquel entonces, el doctor Edgar Gutiérrez, me encargó pues coordinar un equipo a cargo de la formulación de la primera contribución nacional de Costa Rica, que se envió en septiembre del 2015. Entonces fue un año muy intenso, tanto de negociaciones como de incidencia también, y de diálogo y de consulta pública sobre la contribución de Costa Rica en materia de cambio climático, tanto en temas de mitigación, de reducción de emisiones y tratando de formular metas al 2030 en cuanto a reducción de emisiones para Costa Rica, como en temas de adaptación y gestión del riesgo por pérdidas y daños. A partir del 2016, participé también como miembro del equipo negociador de Costa Rica, lideré en buena parte
el equipo de negociación de AILAC, y era el coordinador del tema de adaptación para AILAC, tanto en la COP22 como la COP23. En el 2016 también presenté parte de las metas de adaptación que nos habíamos fijado en la NDC, la Contribución Nacional de Costa Rica, en un Technical Expert Meeting, un panel, digamos, de expertos de diferentes países del mundo sobre adaptación, donde presentamos las metas de adaptación de Costa Rica, que fue un espacio muy ligado también, no solamente al diálogo de expertos que mencioné anteriormente, sino de poder también informar lo que es la parte prospectiva de la política climática, que tiene que ver que cuáles son las metas a futuro fraguadas o expresadas a través de las comunicaciones nacionales y la contribución nacional, el NDC de Costa Rica. Entonces, eso fue una experiencia interesante porque recibimos retroalimentación también de pares de otros países que nos hicieron preguntas y pidieron aclaraciones, etc. Finalmente, en la COP26 en Glasgow, a finales del año pasado, participé también como miembro del equipo negociador al cargo del tema de pérdidas y daños, que es un tema que vengo siguiendo hace muchos años en el marco de la convención, y culminó esto con un esfuerzo de facilitación, porque ahí siempre en las negociaciones la figura de cofacilitadores formales y luego espacios informales en que los países se reúnen para ponerse de acuerdo para sacar la tarea, y tuve el honor de ser nombrado por los miembros tanto del G77 como los países desarrollados como facilitador de este proceso. Ahí hay una foto de esas sesiones en los últimos días de la COP26 en Glasgow, que nos permitió avanzar bastante sobre la definición de las funciones de la red de Santiago sobre pérdidas y daños, que es una red de apoyo a los países que van a enfrentar daños crecientes y inevitables por los efectos adversos del cambio climático. Así que fue un ejercicio muy interesante. Otro hito importante para el tema de diplomacia científica fue mi participación como científico y académico y catedrático de esta universidad. Firmé una declaración de destacados asesores científicos ante la COP26 en Glasgow, encabezada por Sir Patrick Vallance, que es el científico en jefe del gobierno del Reino Unido, que era la presidencia de la COP en esta instancia en Glasgow, y que nos invitó a un grupo de científicos a firmar una declaración. Éramos 38 científicos que instaban pues a acelerar el paso para movilizar las voluntades para acelerar la transición hacia un desarrollo bajo en emisiones, y sobre todo de poder fomentar políticas científicas que permiten también permitir a la comunidad científica tener acceso a más recursos para poder también acelerar el desarrollo de investigaciones y otros trabajos que permiten también acompañar esa transición hacia economías bajas en emisiones y sobre todo economías más resilientes y más adaptadas a los impactos del cambio climático a futuro. Así que eso fue, digamos, parte de los hitos importantes en mi última participación en la COP26 en Glasgow. Para terminar, quisiera librarme a una reflexión final sobre el rol de la ciencia en el régimen mundial para enfrentar el cambio climático. Sin duda, el fenómeno del cambio climático es el resultado de un entramado muy complejo entre el sistema climático planetario y los procesos económicos y sociales asociados al desarrollo. Ya vimos el mapa de la geopolítica de las emisiones y vemos que pues hay enormes retos para poder atender desde un pequeño país con una huella de carbono reducida como Costa Rica, de poder incidir en una reducción de las emisiones de grandes emisores a nivel mundial.
para poder enfrentar eso se requiere la comprensión de sistemas complejos y entender tanto desde las ciencias físicas como de las ciencias sociales cuáles son efectivamente algunos de los retos que enfrentamos a nivel planetario y cuáles son las formas de poder abordar una solución mancomunada entre tantos países, ¿no? Las políticas internacionales y el derecho ambiental internacional también tienen una lógica basada en el carácter vinculante de esos instrumentos de aplicación obligatoria. Y ahí pasa también por un filtro de que muchas de las partes representan estados nacionales soberanos y hasta dónde tienen la posibilidad de ceder soberanía para poder limitar sus emisiones y tomar decisiones que tienen impactos económicos importantes para reducir sus emisiones a futuro. Lo importante es que existen esos espacios, esos mecanismos en las negociaciones que faciliten el acceso a la mejor ciencia disponible. Hoy en día realmente no hay excusa, tenemos una enorme capacidad de transmitir información de alta calidad y de conocimiento científico muy reciente para que se pueda tomar decisiones que sean responsables con el planeta y con las generaciones futuras. A nivel nacional, creo que es importante también recordar que el diálogo ciencia política es algo que se tiene que sostener en el tiempo. No puede ser una cosa puntual. Tradicionalmente, la formulación de políticas públicas han sido limitadas a los ámbitos de despacho de ministros y legisladores. Hay poca cultura de revisión y evaluación ex post de las políticas públicas, particularmente en el sector ambiente y de cambio climático. Existen muchísimas oportunidades para reforzar este diálogo entre científicos, especialistas y responsables de política a través de espacios de diplomacia científica. Y ojalá, pues, como Universidad de Costa Rica podemos contribuir a este esfuerzo. Creo que tenemos la capacidad, y esta plataforma es una de ellas, de poder crear espacios donde este conocimiento científico útil para la toma de decisiones pueda irse reforzando en el tiempo, y eso pasa también por una mayor inversión en ciencia y tecnología en tiempos de ajuste fiscal y de restricción muy grandes sobre las finanzas públicas, y todos sabemos los retos que enfrentamos como país. ¿Cómo lograr entonces, en un contexto de austeridad, buscar formas innovadoras de respaldar, robustecer opciones de políticas públicas en base a la mejor ciencia disponible? Y ahí creo que es importante recordar que en Costa Rica no estamos solos, sino que muchos científicos formamos parte de redes académicas internacionales, y creo que eso le da un peso mucho mayor a las posibilidades de poder informar tanto políticas públicas nacionales como también las prioridades y los temas de negociación a futuro de cara a la revisión de los logros. El próximo año, en el 2023, vamos a estar con el balance global que estuvo estipulado en el Acuerdo de París, que nos va a librar a una evaluación de cuánto hemos avanzado en lograr las metas del Acuerdo de París y cuánto falta. Y me temo que falta mucho y que vamos a tener que acelerar el paso entre todos los países que hemos firmado y ratificado el Acuerdo de París. Y en ese proceso creo que la ciencia, la diplomacia científica tiene un rol crucial que jugar. Así que lo voy a dejar acá. Muchísimas gracias a todos y todas por su atención. Muchas gracias, doctor Pascal, Pascal Giró, por su excelente presentación. No sé si deja de compartir la pantalla. Listo. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor Pascal Giró, por su excelente presentación. Les indicamos a las personas que nos están viendo y escuchando que pueden plantear sus comentarios o preguntas para el doctor Giró en el chat. Mientras tanto, vamos a pasar ahora entonces a una fase de diálogo, de preguntas,
Y yo quisiera preguntar, algo mencionó usted en su presentación, pero en este tema me parece fundamental en todo este complejo entramado de relaciones e interlocuciones, la interlocución entre el sistema científico de generador de conocimiento y el sistema de política pública y entidades internacionales, pero me parece muy importante tal vez, también incorporar a otro protagonista, que son los sectores organizados de la sociedad que se interesan, se preocupan y actúan sobre este tema. Me refiero a las comunidades indígenas, las comunidades campesinas que actúan en ese sentido, los grupos de activismo a nivel de ecologismo, etcétera. Entonces, ¿cómo ve usted a este otro protagonista dentro de toda esta ecuación de interfase entre ciencia y diplomacia? ¿Qué papel le ve usted y qué papel está jugando en estas decisiones a nivel macro global? Contesto de una vez, don José Sí, María. por favor. Uh-huh. Bueno, excelente pregunta, don José María. Me parece sumamente relevante incorporar, y de hecho, desde muy temprano, la Convención Marco incorporó entre sus observadores representantes de organizaciones indígenas, de gobiernos locales, de ONGs ambientalistas en las negociaciones. Tienen un asiento, a veces los observadores tienen, y porque hay países que no ven con buenos ojos efectivamente que participen en todos los aspectos de las negociaciones observadores, hay una cierta sospecha que ciertas ONGs internacionales son financiadas por países europeos o norteamericanos y que tienen una agenda política obviamente manipulada por los donantes que los financian, y eso hace que complica efectivamente la participación de estas entidades, esos observadores en todas las rondas de negociaciones. Pero sí se han logrado avances muy importantes. Por ejemplo, tanto en el tema de género como el tema de pueblos indígenas. Desde el Acuerdo de París se han creado varios espacios y de plataformas de acción, y hay un plan de acción de género que se reúne en cada conferencia de las partes ahora. Hay una plataforma indígena también de pueblos indígenas que hoy en día tiene un estatus formal en las negociaciones, que es un espacio donde se reúnen, no sé si recordarán algunos de ustedes, en la PRECOP que organizó Costa Rica en octubre de 2019, previo a la COP25 de Chile. Tuvimos también un caucus, un espacio para los pueblos indígenas centroamericanos y latinoamericanos, tuvieron un espacio de reunión propio en el marco de la PRECOP, y este espacio se replica, digamos, a nivel de la conferencia de las partes también. El tema que son espacios de diálogo donde hay espacios de incidencia por parte de muchos de estos actores que no tienen la misma voz ni el mismo acceso al poder que los gobiernos nacionales o que otras ONGs o el sector empresarial o multinacional del sector privado. Y lo que ha intentado de alguna forma la convención y el secretario es nivelar la cancha y darle ese espacio de participación cada vez mayor a esas voces diversas en el marco de las negociaciones, y que permiten también poner de relieve la enorme diversidad, digamos, de aportes de conocimientos tradicionales, de perspectivas diversas, y de poder también dar una voz a los sectores más vulnerables de la humanidad, literalmente de cara a la crisis climática, lo cual nos debe instar y emplazar como negociadores a actuar y avanzar en las negociaciones para que puedan caminar y que podamos lograr las metas que nos propusimos en el Acuerdo de París. Muchas gracias. Otra inquietud que me surge al escuchar su presentación, y de hecho usted ahí mencionó que ha hecho trabajo en nuestra región centroamericana, específicamente en el área centroamericana, donde estamos viendo efectos dramáticos a todo nivel del cambio climático. ¿Cómo percibe usted esas posibilidades de
primer lugar de interacción entre las comunidades científicas de nuestros países, que a veces, aunque estamos tan cerca, a veces estamos muy alejados en realidad en nuestras interacciones. Y por otro lado, ¿qué tipo de organismos regionales de Centroamérica hay que permitan esta incidencia, tanto del sector académico como de los sectores sociales organizados? En fin, ¿cómo ve usted ese escenario a nivel centroamericano? Bueno, Centroamérica creo que ha conocido épocas más gloriosas a nivel del sistema de integración centroamericano, hay que decirlo. Me recuerdo muy bien justamente en la época de Poznan y de Copenhague en el 2009, donde sí la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo del SICA, órgano del SICA que reúne pues el Consejo de Ministros de Ambiente de Centroamérica, junto con una nutrida delegación, teníamos más de 40 representantes que logramos movilizar con fondos de la cooperación que participaron en Copenhague desde diferentes trincheras en Centroamérica. Uno de los mecanismos formales que existe en el sistema de integración centroamericano es el Consejo Consultivo de Sociedad Civil, el CCCICA. Es un órgano formal de la integración centroamericana y que reúne pues diferentes representantes de todos los países centroamericanos desde la sociedad civil, que van desde sindicatos, organizaciones sociales, organizaciones ambientales, movimiento indígena, el SICA también, que es un poco la integración, el SICA con C, reúne también las representaciones de pueblos indígenas de toda la región centroamericana y han tenido, por ejemplo, en materia de políticas forestales y de áreas protegidas, pues un rol importante en también visibilizar el rol de los pueblos indígenas, no solamente en el manejo de grandes conjuntos boscosos y grandes áreas protegidas y conjuntos de bosques en la región mesoamericana, sino también que como socios claves en materia de reducción de emisiones por deforestación evitada, el famoso RED, o a través de también de la adaptación basada en ecosistemas, que es una de las opciones importantes que tiene la región centroamericana para combinar ese esfuerzo histórico que ha tenido la región en materia de conservación in situ de la biodiversidad de cara al cambio climático. O sea, ¿qué rol tiene la red de áreas protegidas aquí en el SINAC para reducir nuestra vulnerabilidad de cara al cambio climático? ¿Qué rol tiene, por ejemplo, en garantizar suministro de agua a largo plazo de cara a los impactos de la sequía que vamos a tener en Guanacaste? ¿Qué rol tienen esas áreas protegidas a futuro? Que es un tema que ha venido trabajando el SINAC, pero también muchas ONGs ambientalistas y muchos también organizaciones indígenas agrupadas en la mesa indígena y otras agrupaciones a nivel del país. Gracias. Aquí tenemos una pregunta de don Enrique Margerí Bertoglia, quien nos dice: ¿serie de tiempo de carbono liberado y proyección de punto no retorno? Bueno, una muy buena pregunta. Tenemos para lograr las metas que nos pusimos en el Acuerdo de París, hay un presupuesto de carbono a nivel mundial y que efectivamente por eso tanto el IPCC como otras organizaciones científicas han planteado la fecha del 2030 como una fecha clave, justamente porque estamos hablando de lograr este pico en las emisiones y que ojalá se pueda aplanar la curva, al igual que en los contagios del COVID-19. Llevamos años en cambio climático de aplanar la curva, es decir, ¿cuándo vamos a llegar al año pico de emisiones en Costa Rica o en China? ¿Verdad? Es decir, y obviamente hay una inercia muy diferente en diferentes países. En sus últimas contribuciones, China pues ha hablado de lograr pues un pico hasta después del 2050 en sus emisiones, y dada el tamaño de la economía china y de sus emisiones, eso no augura nada bueno en cuanto a poder lograr las metas del Acuerdo de París. Recuerden que el Acuerdo de París nos puso como una meta colectiva de mantener el aumento de temperatura por debajo de 2 grados centígrados
comparado a periodos, al periodo preindustrial. Ya estamos en 1.1 grados y sabemos que ya a partir de 1.5 grados, pues ya en algunas partes del mundo, sobre todo en las pequeñas islas, en los pequeños estados insulares del Caribe o del Pacífico, van a estar en apuros, es decir, va a haber problemas serios. Ya estamos viendo ejemplos de veranos con olas de calor, con incendios forestales en todo el mundo, es decir, ya estamos viendo con ese poco incremento de 1.1 grados, pues efectivamente trae consecuencias preocupantes. Imagínense con 2 o 3 grados centígrados de promedio de temperatura en aumento, pues obviamente nos va a generar un problema muy, muy real. Habría que efectivamente, y parte de la meta es de poder poner un tope a las emisiones a partir del 2030, de poder aplanar la curva, porque sabemos que conforme postergamos este año pico, va a ser cada vez más caro y más difícil aplanar la curva. Por eso la acción temprana es importante. Eso lo venimos diciendo hace más de 15 años en las negociaciones, de que la acción temprana sale mucho más barato que la acción cuando ya tengamos el agua hasta el cuello y estemos ya con niveles de emisiones al tope, ¿verdad? Que nos va a generar muchos otros problemas, además digamos, del costo de oportunidad que tiene, digamos, la inversión en energías renovables, en sistemas de producción agropecuario bajo en emisiones, etc. Gracias. Tenemos aquí otra pregunta de Lucía Kettelhorn, quien dice, ¿cómo se podría describir la participación del sector privado, grandes empresas o consorcios, en cuanto a diplomacia científica sobre cambio climático? ¿Apoya de alguna manera? El sector privado tiene músculo político. Saludos. Muchas gracias, Lucía. Y bueno, creo que es una excelente pregunta. Yo creo que tenemos muchísimos ejemplos. En casi todas las últimas conferencias de la parte siempre había un espacio pues de diálogo con el sector privado, con la inversión privada en materia de reducción de emisiones a través de innovación tecnológica. Por ejemplo, mucho de lo que es la electrificación del transporte y la inversión en desarrollo de nuevas generaciones de baterías y de lo que es captura de energía solar o eólica, todo lo que es la parte, digamos, de generación energética baja en emisiones o de energías renovables, está dominada por el sector privado. Es decir, y hay empresas grandes y pequeñas, hay que decirlo, que han demostrado pues tener una enorme creatividad e innovación y una capacidad de reducir emisiones a través de cambios en tecnología y cambios que están acelerando en este momento. Entonces, sí creo que definitivamente el sector privado, que siempre tiene un asiento y una representación en la conferencia de las partes, tiene un rol muy, muy importante que jugar. Sí sigue siendo un sector privado donde dominan, digamos, los actores de empresas ubicadas en el norte, en los países desarrollados, y muchas transnacionales también siguen teniendo pues un rol protagónico. Es decir, son los que tienen las patentes, y el control de esas patentes nos va a poner ante un reto de decir, bueno, ¿cómo aceleramos esa transición energética si tenemos que pagar patentes muy caras para estas tecnologías? ¿O cómo lograr una negociación política para poder poner a disposición tecnologías bajas en emisiones a un costo menor para aquellos países que no tienen los recursos para poder invertir, qué sé yo, en energía solar, eólica, o en cambiar su flota vehicular o su sistema de transporte público hacia, digamos, un sistema eléctrico o bajo en emisiones? Este para mí es el reto. Por eso es importante, por ejemplo, el esfuerzo que ha ido desplegando Costa Rica en temas de investigación y desarrollo, por ejemplo, a través de ADASTRA, en temas de investigación sobre el plasma y el hidrógeno. Creo que estas alianzas entre el sector privado y la investigación científica
y tecnológica se vuelve sumamente urgente. Creo que tenemos que acelerar el paso y creo que la única forma va a ser teniendo políticas públicas claras que permiten fomentar la investigación científica y el desarrollo tecnológico endógeno a través de alianza público-privada. Yo creo que es la única forma que vamos a poder lograr esa transformación, esa transición energética que urge de cara al cambio climático. Solo a través de alianza público-privada creo que lo vamos a lograr. Muchas gracias. Tenemos una última pregunta, comentario y pregunta de don Alejandro Morales. Dice, buenos días. El doctor Girón ponía sobre la mesa la capacidad científica de la Academia Costarricense, como también la fuerte relación que tienen las y los investigadores con pares internacionales por medio de redes. Pero, ¿cuál es el principal reto que se visualiza para la Academia en Costa Rica en aras de avanzar en esta conexión con los tomadores de decisión? Esa es una pregunta. Y luego también comenta, el doctor Girón plantea algunas apuestas, por ejemplo, la necesidad de hacer evaluación ex post, pero ¿podríamos pensar en impulsar el análisis prospectivo a partir de los análisis que hacen las distintas organizaciones locales, nacionales o internacionales? Entonces serían dos preguntas. Si quieres, se las repito. Excelente pregunta, Alejandro. Yo creo que definitivamente queda muchísimo por hacerse. Yo creo que una universidad como la Universidad de Costa Rica, tenemos muchísimos colegas que están trabajando a diario en redes académicas internacionales. Somos un país que se caracteriza por ser un país muy abierto a la cooperación científica internacional, y estas redes no solamente posicionan a Costa Rica como un centro de excelencia en materia de producción de ciencia, sino nos permite también tener un músculo para movilizar estos científicos de otros países en torno a metas en común, porque mucho de la solución al cambio climático, si bien se puede lograr a través de políticas públicas a nivel nacional, el problema obviamente es un problema global y requiere una solución internacional. Entonces, ahí yo creo que parte del reto es de cómo profesionalizar, como le dije, el tema de las negociaciones. Uno ve, por ejemplo, en otros países, las delegaciones en las negociaciones de países en desarrollo, inclusive de otros países latinoamericanos, tienen una conformación de negociadores profesionales, es decir, gente que no está ocupada en otra cosa durante todo el año y que en noviembre o diciembre de cada año se pone el sombrero de negociador, sino que son personas que se preparan todo el año para negociar y se siente la diferencia en la sala. Es decir, uno no se da cuenta cuando tiene al frente a alguien que lleva todo el año preparándose para esas negociaciones y a nivel del manejo técnico de las negociaciones y en su capacidad también de brindar propuestas, obviamente desde su interés nacional. Creo que la profesionalización de las negociaciones implica una formación tanto de diplomáticos nuestros para que el tema de cambio climático sea algo que pueda ser incorporado en la formación corriente, digamos, del cuerpo diplomático, y al revés, de que nuestros científicos que les interesa trabajar en diplomacia científica tengan la oportunidad también de poderse formar y de crear un cuerpo profesional al servicio del país que pueda brindar, digamos, operar como un recurso, un respaldo para los y las negociadoras del país todo el año, que sea, digamos, unas entidades que puedan acompañar, y no solamente en temas de cambio climático. Yo sé que también en el tema de la Convención sobre Diversidad Biológica, estuve también reunida hace poco con algunos negociadores latinoamericanos y con la gente del SINAC, que tiene a cargo las negociaciones bajo la CBD. Yo creo que ahí también hay enormes oportunidades para colegas para poderse formar e incidir en forma permanente en estas negociaciones. Ahora, a nivel internacional, yo creo que sí tenemos un panorama un poco más complejo, porque efectivamente no queda muy claro las reglas. Yo creo que el talón de Aquiles tiene que ver con la inversión en ciencia y tecnología.
que sabemos que está cada vez más restringida por la situación económica mundial y la situación económica y fiscal de nuestro país. Pero creo que eso no es una excusa. Yo creo que tenemos suficiente inercia y experiencia acumulada en el país para poder crear, digamos, espacios, digamos, de diálogo, de política pública que puedan tener una incidencia permanente y sobre todo nutrir una reflexión permanente sobre esos temas, tanto para evaluar las políticas públicas nuestras y hacer esa evaluación ex post, y cambiar un poco la cultura política de nuestro país, de poder no tener esa política del borrón y cuenta nueva cada vez que entra un gobierno nuevo, sino de que haya en algunos temas una cierta continuidad en la posición negociadora de Costa Rica, por ejemplo, en materia de cambio climático. Hay compromisos adquiridos en el marco de nuestra INDC, ratificamos el Acuerdo de París y tenemos un compromiso por parte del Estado costarricense de cumplir con las metas que se plantearon en el Acuerdo de París. Y ese compromiso nos obliga, tanto como los gobiernos de turno, como la comunidad científica nacional, a seguir aportando al tema para reforzar la posición país, digamos, a largo plazo sobre temas que nos interesan y que hemos sostenido a lo largo del tiempo. Además, hay que decirlo, a lo largo de varios gobiernos se han mantenido la misma posición en muchos temas de negociación y ojalá se pueda mantener en el sentido que darle consistencia a largo plazo en la posición negociadora de Costa Rica me parece importantísimo, y eso pasa también por tener la capacidad en nuestras universidades de tener profesionales formados para este fin que puedan servir de referencia y acompañar el proceso a largo plazo. Muchas gracias, doctor Giraud, por sus respuestas y comentarios, y muchas gracias a las personas que han colocado sus preguntas y comentarios en este rico intercambio. Pasamos al siguiente segmento de este webinario y me da mucho gusto presentar a la compañera Carol Cordero, quien es gestora de movilidad académica de la OAICE, de nuestra universidad, quien va a presentarnos a la representante de la diáspora costarricense, la doctoranda Rebeca Mata Barbosa, quien va a tener un intercambio, un diálogo también con el doctor Giraud. Así que adelante, Carol. Muchísimas gracias, don José María. Siempre es un placer compartir con usted y en esta oportunidad con el doctor Giraud. Así como le indicó don José María, mi nombre es Carol Cordero Fuentes, analista de becas al exterior del Programa de Movilidad Académica y Administrativa de la Oficina de Asuntos Internacionales y Cooperación Externa. Les comento que este es un programa de movilidad internacional con gran trascendencia institucional, y muestra de ello es que actualmente se encuentran en el exterior 155 personas docentes y administrativas, realizando estudios de maestría, doctorado y algunos postdoctorados. A la fecha se han incorporado 21 personas exbecarias, quienes vienen a enriquecer el conocimiento generado desde y hacia el exterior, por lo que es de vital importancia para nuestra oficina dar un acompañamiento enfocado en una orientación integral, con el fin de que se realice una adecuada reinserción y que así se pueda continuar con los aportes desde la academia y la investigación en la UCR. Además, para este 2022 se retomó el programa de personas académicas visitantes provenientes del exterior hacia la UCR y el programa de becas cortas para nuestro personal docente y administrativo. Es así que a partir de julio del 2022, la Universidad de Costa Rica se engalanará con 158 personas académicas visitantes de universidades reconocidas a nivel mundial. Sumado a ello, y como parte de la actualización que se realiza, el personal docente se adjudicaron 19 becas cortas. Es así que no cabe duda que los pilares de la internacionalización se fortalecen cuando tenemos grandes representantes de la diáspora en el extranjero, por lo que me permito presentar a una gran exponente de ello. Les presento a Rebeca Mata Barbosa, docente de la Escuela en Ingeniería de Biosistemas de la Universidad de Costa Rica, quien es apasionada por la producción alternativa y sostenible de alimentos y que su trayectoria académica y de investigación la fue llevando cada vez hacia el mar y a las comunidades costeras, donde inició una experiencia inimaginable. Siempre en busca del crecimiento intelectual y personal, el futuro académico de Rebeca le permitió ingresar al doctorado en Ingeniería de Biosistemas en la Universidad de California, Davis, Estados Unidos,
y quien se encuentra a meses de concluir esta gran etapa de su vida académica y que desde ya le deseamos muchísimos éxitos. Si bien ha sido un viaje muy retador, ha hecho que la experiencia de Rebeca sea muy enriquecedora y es por ello que tiene grandes deseos de compartir lo aprendido y seguir creciendo en esta nueva etapa que será como profesora ex becaria en la Universidad de Costa Rica. Sin más preámbulos, agradezco mucho a Rebeca por participar en este webinar y le cedo la palabra. Bienvenida, Rebeca. Gracias, Carol, por la presentación. Es definitivamente un honor para mí estar aquí y compartir en este webinar. La presentación buenísima, don Pascal, que de hecho tengo 1000 preguntas, ya sé que tengo que hacerlo cortito, así que voy a intentar resumir y hacerlo más conciso, pero ese es un tema súper importante y muy interesante que va a muchísimos niveles y que yo también en mis estudios aquí, en mi doctorado, lo he visto en muchas diferentes formas y lo he intentado incorporar en mi investigación también. Y pues he visto muchísimos diferentes retos y cómo la ciencia también se va moviendo. Depende de cómo la sociedad ve los temas y lo que les va interesando y cómo se va transformando. Y entre todo y todo, estar en el extranjero, estudiar fuera del país, es una experiencia increíblemente difícil, pero también enriquecedorísima porque aprendes de cultura desde diferentes tipos de cultura hasta todos los diferentes recursos, qué tan diferentes de Costa Rica para otro país como es Estados Unidos, que tienen una economía obviamente muy y entre todas las experiencias uno crece mucho personalmente y también, claro, en la parte académica. Y bueno, entre las dudas que uno tiene, que yo creo que todos los estudiantes que estamos fuera y a punto de volver, nos llega mucho y es un poquito, o sea, siempre ahí en nuestra mente es, y que es una pregunta que te voy a dirigir a don Pascal, es que vemos, y como usted lo mencionaba en su presentación al inicio, vemos cómo en la academia se quiere siempre publicar y está esa presión de hay que publicar todos los resultados que tenemos, hay que ponerlos en una revista, ojalá de renombre, va a ser súper académica, súper científica, no todo el mundo lo va a entender, muchísima gente ni lo va a leer, y eso es una frustración que tenemos porque a la vez existe esa presión de que si estás en la academia hay que hacerlo. Y eso toma un montón de tiempo y energía y tal vez mi pregunta es, pues como científicos y como académicos, ¿hasta dónde llega nuestro rol y nuestro trabajo para poder transformar esa información en materializar realmente en resultados sociales, políticos, que en verdad podamos ver este montón de trabajo que hacemos en la ciencia y cómo realmente lo podemos materializar en políticas efectivas y posiblemente flexibles, porque entre más estudiamos, las cosas van cambiando, nos vamos adaptando, encontramos nueva ciencia, así que tienen que ser políticas efectivas y flexibles. Y si usted tiene algunos tips de una vez que empezamos en esta carrera, cómo se transforma realmente eso y cómo podemos mantener esa energía y manejar esas frustraciones que me imagino que también van a haber entre, ok, eso es lo que estamos trabajando en ciencia y eso es lo que realmente estamos viendo que pasa en la parte más política y social. Muchísimas gracias, Rebeca, por estas preguntas y estos comentarios, yo creo que muy atinados. Efectivamente, bueno, ahí tenemos un doble reto, yo creo, desde la academia. Uno es que efectivamente vivimos en un régimen académico
que nos obliga como académicos a publicar, y sobre todo jóvenes profesionales o profesores que están aspirando a subir en régimen académico hoy en día más que nunca, tienen pues el publish or perish, ¿verdad? Como norma digamos, de estimular la investigación y la publicación en revistas con revisión de pares y otras exigencias académicas, lo cual está bien y absolutamente necesario. Pero también creo que es importante poder tener una comunicación más efectiva y quizás tener un diálogo más nutrido con otros colegas académicos que, por ejemplo, trabajan en temas de comunicación colectiva o en temas de educación popular, para poder traducir mucho de ese conocimiento que es a veces complejo de comunicar, de poder traducirlo a través de un lenguaje asequible para todos y todas. Yo creo que ahí el ejercicio, por ejemplo, de poder traducir un paper en unas láminas o un póster que pueda, digamos, de alguna forma resumir los hallazgos de una investigación para un público mucho más amplio, se vuelve, yo creo que importante. Y creo que hay servicios especializados, incluso dentro de la universidad, que puedan también proveer digamos, de valiosos aportes, por ejemplo, para poder divulgar muchísimo más lo que hacemos a un público muchísimo más amplio que del que tal vez está dirigida la investigación científica muy especializada. Esto pasa, yo creo, por dos cosas. Uno, de tratar de balancear la hiperespecialización, que es, digamos, una tendencia natural de la ciencia de irse especializando en temas y subtemas cada vez más, más específicos, y de poder también fomentar, digamos, la formación de generalistas, de gente que puedan sintetizar esa información y hacer una comunicación más efectiva de los retos que enfrentamos, por ejemplo, de cara al cambio climático. O en el caso del trabajo que usted está realizando, cuál es el rol del mar y de los recursos marinos costeros en la solución al problema del cambio climático. Y cómo se van a ver afectados, por ejemplo, muchas comunidades costeras por el aumento del nivel del mar, por la reducción en la productividad de pescas en la zona locales, todo el tema de adaptación en zona costera se va a volver sumamente crítico, pero que tenemos que comunicar esto a comunidades que probablemente tienen un nivel de instrucción básica y que necesitamos ver cómo comunicar mejor medidas que les pueda permitir, digamos, adaptarse mejor ante un clima cada vez más peligroso, ¿verdad? Y un mar cada vez más peligroso. Entonces, yo creo que esos son un ejemplo donde sí creo que hay enormes oportunidades de mejora, de cómo traducir nuestra investigación científica para un público más amplio. Bueno, muchas gracias, don Pascal. Y de ahí también me surge esta otra pregunta, y es, hablábamos de cómo los tomadores de decisiones con la comunidad científica, e inclusive don José María también habló de esta otra comunidad indígena o ONGs o más general, pero también organizada en cierta manera. Y yo estaba pensando durante su presentación en cómo la comunidad más general, el día al día, que no tiene nada que ver con la ciencia, la persona que no está tal vez ni siquiera involucrada muy políticamente, pero que al final yo pienso que tendríamos una gran potencia o una energía si la comunidad más general toma atención también en estos temas. Y mi pregunta es, que yo lo he notado mucho, y no sé Costa Rica cómo sabe, pero yo he notado mucho que el cambio climático es un tema que como que cansa un poquito a veces, como que uno quiere hablar de cambio climático, es como, no, pues, o sea, o no lo creen, o es como, la gente, la comunidad más general, he tenido bastantes intercambios en donde es como, no, eso ni existe, o pues por sí ya está todo fatal, ya que se va a hacer, ese tipo de comentarios. Y mi pregunta es, ¿cómo podemos mantener la atención en un tema tan importante como es cambio climático, en un entorno, en un ambiente en donde estamos enfrentando problemas
que se siente más en la cara, ¿no? Como la economía está tan difícil, el COVID vino y cerró economías, por supuesto que era una emergencia, las energías se tenían que poner en contra de una vacuna, por ejemplo, y los recursos se iban a canalizar diferente. Entonces creo que mi pregunta es cómo podemos mantener esa tensión, tanto del público general como inclusive de los políticos, en cambio climático, específicamente. Muchas gracias por esta pregunta, Rebeca. Me parece sumamente importante y tiene mucho que ver con lo que estaba señalando en la primera parte de mi respuesta, que tiene que ver efectivamente cómo contrarrestar el pesimismo que cada vez más nos invade. Y me preocupa en particularmente, digamos, las generaciones venideras y las nuevas, digamos, generaciones que están ingresando ahora al sistema educativo de la educación superior, de poder generar pues una perspectiva de futuro, porque de cara al cambio climático efectivamente hay que armarse de mucha fe y optimismo para poder creer que vamos a lograr vencer esos molinos de viento, ¿verdad? Que son muchos de los retos que enfrentamos con la crisis climática, son tan colosales, tan grandes para un pequeño país como el nuestro, que es fácil caer preso, digamos, del pesimismo. Hay que decirlo. Creo que una forma tal vez de motivar que es importante es de poder, uno, que me parece importantísimo, vincular la acción climática a oportunidades, y oportunidades no solamente de tener un mayor bienestar, una vida más segura, una vivienda más segura, una oportunidad de vivir mejor a futuro, inclusive la oportunidad de generar nuevos empleos. Yo estoy convencido que, por ejemplo, el desarrollo acelerado del transporte eléctrico público y privado en nuestro país va a generar una nueva generación, digamos, de técnicos y mecánicos que puedan reparar vehículos eléctricos, va a generar la inversión pública, por ejemplo, un tren eléctrico y estaciones de tren de Incofer va a generar espacios también para inversión privada y en materia inmobiliaria y de centros comerciales vinculada a estaciones de trenes. Y en la parte de adaptación, que es un área donde sí he trabajado un poco más, yo estoy convencidísimo que tenemos enormes oportunidades para mejorar las condiciones en que se da, por ejemplo, la agricultura, una agricultura que use, por ejemplo, más eficientemente el agua y todo lo que son tecnologías de ahorro de agua. Es un tema que, por ejemplo, usted va al Instituto Mexicano de Tecnologías del Agua, que tienen años de invertir en manejo de agua en un país tan árido como México. Es decir, cómo empezar a acelerar la innovación tecnológica para que pequeños agricultores puedan tener sistemas de riego por goteo bajo en costo, que los sistemas constructivos, los hoteles, las casas que hagamos tengan una huella de agua menor y que podamos hacer más con menos agua. Me parece, son retos como muy sencillos que nos permiten comunicar, decir, bueno, hay oportunidades de empleo ahí, digamos, de startups y para, por ejemplo, también permitir a pequeños agricultores tener acceso a información climática certera y poder planificar sus cosechas y su siembra, etcétera. Yo creo que sí hay que comunicar positivamente. El cambio climático siempre es doom and gloom, ¿verdad? Es como el panorama es oscuro, todos nos vamos a morir, es el fin del mundo. Y creo que hay que darle vuelta porque creo que hay enormes oportunidades para hacer las cosas bien y para poder generar oportunidades de innovación, oportunidades de adaptación que implica trabajo desde la comunidad científica, pero también muchísimo trabajo desde los sectores de sociedad civil organizada, empresa privada, MIPYMES, que pueden innovar y ofrecer soluciones a la crisis climática muy prácticas que nos permiten ahorrar agua, hacer agricultura con menos gasto de agua, construir habitaciones y casas y apartamentos que tengan
un enfoque más bioclimático, y lo mismo con otros sectores de la actividad que creo que requieren innovación y ojalá un mecanismo que permite acelerar la innovación. Y ahí sí creo que tenemos en la Universidad de Costa Rica programas como Innova y Hélice y otros que apuntan a eso y que creo que tenemos que, ojalá, reforzar y colaborar todos para que esto suceda. Muchas gracias, don Pascal. De hecho, me encanta esa idea de entrar a esto mucho más positivo. Definitivamente yo siento que a veces la gente dice, pues si ya nos vamos a morir, ya que para qué hacer algo, y ese esfuerzo al final. Y me parece un muy buen punto. Muchas gracias. Y creo que tengo tiempo para una última pregunta y tal vez la voy a hacer un poquito más general, más allá de cambio climático y esas competencias, y es algo que a mí siempre me duele un poquito del mundo académico, y es cómo se maneja esta competencia en el ámbito académico y científico, en donde a veces como hay que publicar y hay que ser el primero y o sea, como que hay que llegar ahí antes que los demás. A veces yo siento que eso limita mucho la capacidad de trabajar juntos, de desarrollar algo que podría ser mucho más, no relevante, pero grande si trabajáramos juntos. Pero como existe toda esta competencia y existe no puedo enseñar mis datos hasta que tengo esto publicado, y eso puede ir lerdeando un poco el proceso y haciendo que trabajemos separados, pero a veces por lo mismo, y como que siento que eso hace que estos puentes se rompan y sea mucho más difícil de trabajar juntos. Y tal vez como en su experiencia y dentro del ámbito académico y desde la UCR, si usted tiene algunos consejos de cómo manejar esta competencia y ese sentimiento de hay que correr, hay que publicar primero y no podemos compartir hasta que todo esto ya esté aquí listo y publicado, y ya ahora sí podemos compartir. No sé si me voy a entender, pero eso siempre me duele un poquito en el mundo académico, y lo siento mucho aquí, y yo creo que pasa en todo lado, dentro de los mismos profesores inclusive, que nos presionan montones, porque es publicar y muchísima competencia. Totalmente de acuerdo, Rebeca. Creo que tenemos efectivamente un modelo donde hay una competencia cada vez más feroz por recursos cada vez más limitados, además. Entonces, hace que la competencia sea todavía más álgida, y que eso no es siempre conducente a alianzas con colegas que trabajan a la par. Es decir, muchos colegas nuestros pues publican en revistas internacionales con otros coautores internacionales, pero a veces no comparten la información con quienes trabajan al lado. Y una forma de hacerlo tal vez es de poder crear mecanismos, digamos, de socialización de la investigación, siempre y cuando obviamente se evita, digamos, que esos resultados más significativos sean divulgados antes de tiempo, y para obviamente no quitarle la primicia a quien se ha dedicado muchos años a investigar y con un resultado importante de poder tener el crédito a quien crédito se merece. Yo creo que ese es un balance sumamente delicado, yo creo. Es decir, tampoco de divulgar por divulgar cosas antes de tiempo, pero una vez divulgadas de poder socializarlas de forma tal vez un poco distinta, porque ahí sí donde quizás fallamos. Muchas facultades organizan jornadas de investigación. Muchos de los centros de investigación en nuestra universidad tienen jornadas de investigación, inclusive varias veces por año. Creo que son espacios muy importantes, inclusive de comunión entre investigadores jóvenes y otros más aguerridos o con más experiencia, y ahí donde realmente se generan las sinergias positivas. Yo sí creo en el intercambio y la comunicación asertiva, en el sentido de que la ciencia útil es la que realmente se comunica mejor, se entiende mejor, y para volver un poco al tema que hablamos anteriormente de esa comunicación más para un público en general, que me parece que tiene que ir acompañado efectivamente de un esfuerzo institucional para facilitar
esos espacios y esas oportunidades a investigadores y investigadoras jóvenes. Muchísimas gracias, don Pascal. Y pues nada, yo estoy a punto de terminar aquí, así que espero tener más interacciones en el futuro de la UCR. Y pues nada, muchísimas gracias y gracias por tenerme aquí, por la oportunidad de participar en este evento tan importante. Muchas gracias a vos, Rebeca, por tu participación y muchas gracias al doctor Giraud por sus respuestas y sus intercambios. Muy rico este intercambio que tuvieron y te deseamos mucha suerte en la parte final de tus estudios y un feliz retorno a nuestra patria y a nuestra universidad. Vamos entonces llegando a la conclusión de este excelente webinar que hemos tenido el día de hoy. Quisiera hacer una reflexión final retomando algunos de los elementos que se han presentado tanto en la presentación del doctor Giraud como en las preguntas que han surgido y en este diálogo con Rebeca Mata, ¿verdad? Claramente lo que se ha hablado hoy plantea retos muy grandes para nuestra comunidad académica de la Universidad de Costa Rica, en nuestras universidades públicas de CONARE y en la comunidad científica en general del país, ¿verdad? Por un lado, y es lo último que estuvieron conversando Rebeca y Pascal, está este tema de cómo realmente alrededor de temas complejos como este del cambio climático y tantos otros temas complejos, se debe generar una cultura de generosidad más que de competencia, una cultura de acercamiento y de enfoques inter y transdisciplinarios que nos permitan aportar las fortalezas de los diferentes ámbitos disciplinares en un marco de cooperación que permita, por lo tanto, abordar temas de gran complejidad, que de otra forma son imposibles de abordar desde perspectivas unidisciplinares. Entonces eso exige un cambio cultural en nuestra comunidad académica y también exige cambios de carácter organizativo y administrativo y procedimental en nuestra universidad. Por otro lado, se ha planteado el reto de cómo relacionar la comunidad académica generadora de conocimiento con los sectores sociales amplios de muy diverso tipo de la comunidad, de manera que esta relación no sea una relación vertical de tipo jerárquico, sino una relación dialógica, a donde incluso la construcción del conocimiento se efectúe de una manera dialógica, un poco al calor de lo que el sociólogo portugués Boaventura de Sousa Santos llama diálogo de saberes, o mejor aún, ecología de saberes, ¿verdad? Entonces, estos sectores amplios de la sociedad, algunos de los cuales hemos mencionado el día de hoy, son o deben ser también gestores de no solo acciones, sino también de generación de conocimiento, y eso también representa un reto importante para nuestra comunidad académica. Y finalmente, otro reto que se ha planteado es cómo al calor de esta construcción de conocimiento en este y en otros temas, este conocimiento debe proyectarse a los niveles de decisión política, a la política pública nacional, regional e internacional, y también a diferentes ámbitos de la sociedad. Entonces, pareciera que un mensaje que surge de este excelente webinario de hoy es la necesidad de integración, de cooperación, de contacto, de interfaces con amplios sectores de la sociedad dentro del país, fuera del país, y mediante esa compleja ecología de generación, transmisión y proyección de conocimiento, pues vamos a poder no solo comprender, sino también darle una salida y solución a problemas tan complejos como el que hemos discutido hoy del cambio climático. De manera que en nombre de la OIC, en nombre de la Vicerrectoría de Investigación, les damos las gracias al doctor Pascal Giraud, a la ingeniera Rebeca Mata por su participación el día de hoy, a todas las personas que nos han seguido y escuchado a través del Facebook Live. Muchísimas gracias y les anunciamos que nuestro próximo webinar de diplomacia científica se efectuará el viernes 22 de julio a las 10 de la mañana también, y tendremos el gusto de contar con la doctora Ana Mercedes Pérez, docente de la Escuela de Tecnología de Alimentos e investigadora del CITA de nuestra universidad. De manera que desde ya les extendemos la más cordial invitación para que nos acompañen en este nuevo webinario. Y nuevamente, pues muchísimas gracias a todas y a todos y les deseamos muy buen día.